Hola, saludos para todos, amados consiervos de la evangelización mundial en nuestros días. Jesús es el Cristo, Maranata. Saludos también a los que están en este momento por WhatsApp, República Dominicana y El Salvador, conectados por WhatsApp. También allá saludo a los hermanos de México, de España. Qué gusto hoy tenerlos aquí en la sala. Vamos a agradecer al Padre por medio de su Espíritu Santo que nos ha dado la gracia de creer que Jesús es el Cristo. Oremos para que iniciemos este culto de proclamación a Jesús el Cristo en el día de hoy. Bien, hoy Nicole nos va a dirigir en oración. Buenos días, Nicole. Hola, buenos días, mamá. Jesús es el Cristo. Saludos a todos allá en la sala. Y adelante, Nicole. Hola, Jesús es el Cristo, Maranata. Vamos a orar para comenzar el movimiento de la palabra. Y la palabra es Jesús el Cristo. Gracias, Señor Jesús el Cristo, por este momento, porque nos has permitido estar aquí escuchando del Evangelio original de la Biblia, porque eso es lo que queremos escuchar, eso es lo que hay que escuchar y hay que predicar, porque anhelamos ver tu regreso y haciendo la evangelización mundial veremos tu regreso en nuestros días, porque tú lo prometiste. Y si lo que prometiste todo se cumplió, Amén. Entonces sabemos que tú también cumplirás, que Jesús el Cristo vuelva en mis días, Amén. En nuestros días. Amén, así es. Porque no en cualquier día, sino que sea en mis días. Amén, en mis días. Cuando yo haga la evangelización mundial por todo el mundo. Así es. No importa el que no crea, pero tenemos que buscar a ese digno para que nos ayude a hacer la evangelización mundial. Amén. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos para que no perdamos la fe. Amén. Para que esta fe no se pierda. Así es. No queremos dejar de escuchar a Jesús el Cristo, la palabra. Ayúdanos. Porque sabemos que nunca vamos a tener el Evangelio original de la Biblia completo. Gracias. Sabemos que no vamos a tener el Evangelio original de la Biblia entero, que no los vamos a saber todos, ¿no? Así es, no lo vamos Por a eso saber. queremos escuchar, porque ya no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para escuchar y seguir escuchando y ayúdanos para que se nos revele todos los días más. Sí, Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús Cristo. Para que se nos sea ya normal en nosotros. Para que estemos en que no podamos callar. Amén. Ayúdanos. Amén. Que no calle mi boca, Señor. Amén. Ayúdanos. Porque tenemos mucha tarea por cumplir. Así es, la evangelización mundial. Y la tarea es la evangelización mundial, Amén, creer que Jesús es el Amén. Cristo. Creyendo. Y todo el tiempo estar escuchando. Ayúdanos. Abre nuestros oídos espirituales. Abre Ayúdanos. nuestra boca. Ayúdanos. Para que Satanás ya no nos toque, ya. Ayúdanos para que no nos robe el pacto, Así para es. que no nos confunda. Amén. No dudemos que Jesús es el Cristo. Amén. Que no lo mezclemos. Porque este es el Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Ayúdanos a no mezclarlo, a no perderlo. Porque Satanás ciega el entendimiento y nos distrae con las demás cosas, dinero, casa, carro. Y no nos percatamos que Satanás nos está robando el Evangelio original de la Biblia. Ayúdanos, que Jesús es el Cristo. Para que no nos los quite, Padre. En Ayúdanos. el nombre de No nos los Jesús, robe, que es el Padre. Cristo. Amén. 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 Jesús es el Cristo. Amén. Oramos, Padre, para que esto, que Nicole, por lo que Nicole oraba, oramos para que de esta manera sea preciso en nosotros. Que no sea quitado de nosotros el pacto, que no sea mezclado,
Que no seamos de aquellos que simplemente dicen, creemos que Jesús es el Cristo, pero la evangelización mundial, la obediencia de la evangelización mundial en nuestros días, pues está lejos de cumplir esta obra. Por eso oramos hoy, en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo por este tiempo. Oramos y agradecemos al Padre por medio de su Espíritu Santo que ya se conectan en este momento varias personas de diferentes naciones, y gracias a cada uno de los consiervos de la evangelización mundial en nuestros días que están ahí. Oramos para que el Padre por medio de su Espíritu Santo nos ayude y que todos los días nosotros podamos estar firmes ante las acechanzas del diablo, ante todo lo que Satanás constantemente está arremetiendo contra nosotros para que el pacto sea quitado. Y bien, vamos a escuchar en este momento al hermano Luis de allá de Chihuahua, el hermano Luis Nájera. Vamos a escuchar unas alabanzas de proclamación a Jesús el Cristo. Hermano Luis, adelante, ¿nos escuchas? Sí, amén, hermanas. ¿Sí se oye bien? Sí. Creer que Jesús es el Cristo es la única respuesta de Dios. Creer que Jesús es el Cristo es la única respuesta de Dios al único problema del hombre, que es estar separado de Dios. Al único problema del hombre, que es estar separado de Dios. Creer que Jesús es el Cristo es la única respuesta de Dios. Creer que Jesús es el Cristo es la única respuesta de Dios al único problema del hombre, que es estar separado de Dios. Al único problema del hombre, que es estar separado de Dios. Solo creer, solo creer, solo creer que Jesús es el Cristo. Solo creer, solo creer, solo creer que Jesús es el Cristo. La ley del Espíritu de vida me libra del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida me libra del pecado y de la muerte. Solo creer que Jesús es el Cristo es la única respuesta de Dios. Solo creer que Jesús es el Cristo es la única respuesta de Dios. Solo creer, solo creer, solo creer que Jesús es el Cristo. Solo creer, solo creer, solo creer que Jesús es el Cristo. Solo creer, solo creer, solo creer que Jesús es el Cristo. ¿Se oyó bien, hermanos? Jesús es el Cristo. Bien. Jesús ¿Se es el escuchó bien? Cristo. Amén. Se escucha bien, hermano. Adelante. Jesús es el Cristo. Nos gozamos alabando a Jesús el Cristo con esas letras que exaltan, testifican, glorifican, demuestran que Jesús es el Cristo. Amén. El Espíritu de Dios me ha convencido que Jesús es el Cristo. El Espíritu de Dios me ha convencido
que Jesús es el Cristo. Yo soy la buena tierra preparada por Dios, en donde su semilla sembró. Yo soy la buena tierra preparada por Dios, en donde su semilla sembró. El Espíritu de Dios me ha convencido que Jesús es el Cristo. El Espíritu de Dios me ha convencido que Jesús es el Cristo. Yo soy la buena tierra preparada por Dios, en donde su semilla sembró. Yo soy la buena tierra preparada por Dios, en donde su semilla sembró. Y germinó, y creció, y germinó, y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó, y germinó, y creció, y germinó, y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó. Ahora la semilla yo debo sembrar para encontrar al digno de Dios. Ahora la semilla yo debo sembrar para encontrar al digno de Dios. Y germinó, y creció, y germinó, y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó. Y germinó, Germinó y creció. y creció. Jesús el Cristo a mi vida Llegó. Vamos todos. Ahora la semilla yo debo sembrar para encontrar al digno de Dios. Ahora la semilla yo debo sembrar para encontrar al digno de Dios. El Espíritu de Dios me ha convencido que Jesús es el Cristo. El Espíritu de Dios me ha convencido que Jesús es el Cristo. Yo soy la buena tierra preparada por Dios, en donde su semilla sembró. Yo soy la buena tierra preparada por Dios, en donde su semilla sembró. Y germinó, y creció, y germinó, y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó, y germinó, y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó, y germinó, y creció. Jesús el Cristo a mi vida llegó. Jesús es el Cristo, amén. Jesús es el Cristo. Amén, nos gozamos. Jesús es el Cristo. Santos. Saludos, pastores. Saludos a los hermanos en WhatsApp también. Jesús es el Cristo. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida, y creyendo tengáis vida. Él es el Hijo de Dios. Todas estas cosas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo. Todas estas cosas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo. Y creyendo tengáis vida
en su nombre tengáis vida, y creyendo tengáis vida. Él es el Hijo de Dios. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y creyendo tengáis vida, en su nombre tengáis vida. Y creyendo tengáis vida, en su nombre tengáis vida. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y creyendo tengáis vida, en su nombre tengáis vida. Y creyendo tengáis vida, en su nombre tengáis vida. Y creyendo tengáis vida, en su nombre tengáis vida. Y creyendo tengáis vida, en su nombre tengáis vida. ¿Se puede repetir como 50 o 100 veces? ¿Sí? Amén. Jesús es el Cristo. Amén. Jesús es el Cristo. Gracias, hermano Luis, por este tiempo de adoración y alabanza donde glorificamos, testificamos, exaltamos. Es que si una alabanza, la letra de una adoración no demuestra, no exalta, no testifica, no nos lleva a creer que Jesús es el Cristo, pues es una letra que no está conforme al propósito para el cual se dejaron las Escrituras. Le dice Pedro a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso tu nombre exaltaré, tu nombre adoraré. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso tu nombre exaltaré, tu nombre adoraré. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Por eso tu nombre exaltaré, tu nombre adoraré. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso su nombre alabaré, su nombre adoraré. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Por eso tu nombre exaltaré, tu nombre adoraré. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.
Jesús es el Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Luis, desde allá, desde Chihuahua, México, por ese tiempo en que ha elevado esas adoraciones, alabanzas, esas letras que son propias del hermano Luis, que Dios le ha estado dando la gracia para estar escribiendo. Y tenemos que estar orando, hermanos, porque la adoración y la alabanza, las canciones que usamos, tienen que tener un contenido preciso acerca del evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y lamentamos que hoy en el mundo muchos aún diciendo que creen que Jesús es el Cristo, pues escuchamos adoraciones y alabanzas de la religión que no exaltan, no proclaman, no demuestran, no testifican que Jesús es el Cristo. ¿Cómo surge la fe? ¿Cómo surge la fe en el mundo si lo que hacemos no demuestra, no testifica, no exalta, proclama, predica que Jesús es el Cristo? Por eso agradecemos al Padre que por medio del Espíritu Santo le ha permitido al hermano Luis desde allá en Chihuahua, México, el tiempo para que él esté componiendo esas canciones. Y son letras que nos ayudan a creer precisamente el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Bien, hermanos, le damos la bienvenida. Saludo a las personas que están allá en México con el hermano, con la hermana Rosy allá. Vemos a unas personas que están por allá. Saludo, Jesús es el Cristo. Qué gusto en verles desde aquí, desde Venezuela. Y ahí, bueno, nos están viendo también allá España. Saludo a España. Allá a los niños vemos a Daniela, a Valeria, que están allá en Madrid. Al hermano Rodrigo allá en España también. Ahí está el hermano Rodrigo. También saludamos a la familia de Desma. Ahí vemos a Isabela, que está con sus papis ahí. Isabela y la hermana Alejandra, el hermano Mario. Hola, Jesús es el Cristo. Nos contenta verles a la familia ahí. Y agradecemos al Padre que por medio de su Espíritu Santo también nos permite pues estar aquí reunidos hoy en este domingo para proclamar el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Saludo al hermano Edwin, saludo al pastor Yeudi de Sama, allá el pastor de Haití. Está ahí con nosotros. Sabemos que por algunas razones que el teléfono se le descarga muy rápido, él tiene que mantener la cámara apagada. Y por WhatsApp, aquí hermanos pastores, ahí está el pastor Gabriel, está la hermana Stephanie, por WhatsApp están aquí en ese momento conectados. Está también la pastora Blackie de El Salvador. Nos alegramos que esté también ella conectada por aquí. Un saludo para todos. Y bien, hermanos, ya después de haber orado, haber escuchado las alabanzas, vamos a usar nuestra Biblia. Hoy vamos a usar Biblia. Vamos a escuchar el mensaje que Dios nos tiene para hoy. Escuchar la voz de Dios. La voz de Dios es una persona y esa persona es Jesús, quien es el Cristo. El evangelio original de la Biblia es una persona y esa persona es Jesús, quien cumplió el oficio de Cristo. Jesús, quien demostró ser el Cristo. No estamos nosotros en esta plataforma, y que nos quede a todos bien, bien claro. Esta plataforma no es para un culto más. No es para llenarnos nuestra mente de conocimiento bíblico. No estamos aquí simplemente para que nosotros... disculpen, alguien dice que tiene un ruido el micrófono. Ya va. Muy bien, continuamos en este tiempo y decía que vamos a usar la Biblia. Hoy precisamente vamos a hablar acerca de lo que el mundo no sabe de Satanás. Hoy precisamente vamos a hablar de Satanás. Y vamos a hablar de manera tal que podamos nosotros comprender qué es lo que el mundo no sabe de Satanás. Por años hemos estado en la religión, en el mundo religioso, en el sistema religioso, en el mundo se ha hablado de Satanás, pero no se conoce precisamente a Satanás. No se conoce de manera tal cuál es la obra de Satanás. No se tiene precisión en lo que verdaderamente Satanás está haciendo en el mundo hoy en día. Y pareciera que sí, que se tiene mucha claridad en esto, pero no es así. Lo que el mundo no sabe de Satanás es que Satanás tiene un solo propósito. El mundo hoy cree que Satanás tiene muchos propósitos, que él toda su artillería la enfila
De manera que lo que el mundo hoy no conoce es que Satanás tiene un único y solo propósito. Pareciera que Satanás tiene muchos propósitos. Pareciera que Satanás tiene muchas formas de actuar. Pero Satanás tiene un solo y único propósito, con la intención de que el mundo quede enredado creyendo que Satanás tiene muchos propósitos. Y esto es lo que hasta el día de hoy Satanás le ha hecho creer a las personas. El mundo religioso de hoy cree que hay muchos, que Satanás tiene muchos propósitos. ¿Y qué cree el hombre de hoy? El hombre de hoy, la religión de hoy, cree que es que Satanás pone pobreza, que Satanás pone discordia, diserción en la familia, que Satanás tiene una intención de poner vicios, alcohol, droga. Se cree que este es el propósito de Satanás, y por eso el mundo de hoy está tratando de resolver todas esas situaciones que Satanás está colocando. Pero ahí es donde Satanás los tiene engañado al mundo hoy. Lo que no sabe el mundo es que ese no es el propósito de Satanás. Y claro que Satanás puede hacer todo eso. De hecho, lo ha estado haciendo. Pero la única intención de que Satanás hace todo eso es para que no se crea de manera precisa, para que no se vea de manera correcta cómo es que él opera. Porque si somos ignorantes en la manera en cómo Satanás opera, pues de esta manera no vamos a reconocer cuándo está operando en nosotros para quitarnos el pacto, para quitarnos la fe, para que nosotros dejemos de creer. Es que esto es lo que ha hecho Satanás hasta el día de hoy. Y por favor, veamos 2 de Corintios 4:4. Vamos a 2 de Corintios 4:4. ¿Qué enseña 2 de Corintios 4:4? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cega el entendimiento, pero permite que se entiendan muchas cosas. Satanás hoy permite que se vea, se crea, se comprendan muchas cosas, pero no precisamente que se crea como dice la Biblia que se tiene que creer. Es que hablar hoy de Satanás, al día de hoy, en el siglo XXI, hablar de Satanás para muchas personas es algo que no tiene sentido. Muchas personas hoy en día, hablar para ellos, escuchar un mensaje acerca de Satanás, dicen, pero ¿para qué? Si ya sabemos que existe, si ya sabemos que él trae enfermedad, trae discordia, separación, trae todas estas situaciones. Esto es lo que Satanás ha hecho desde el principio, engañando a las personas. ¿Para qué? Para que entonces se crea que de esta manera es que Satanás opera. Y todo eso, repito, lo hace Satanás con el único propósito de que no se conozca verdaderamente qué es lo que él está haciendo. ¿Qué es lo que verdaderamente Satanás quiere que no se conozca? Cómo él opera, para que así de esta manera las personas hoy en el mundo sigan engañadas por él, creyendo que el propósito de él es todo eso que ya había mencionado, todas esas situaciones que vemos hoy en el mundo. Pero aquí hay un solo propósito que esta cita nos deja claro, preciso. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corintio, le dice es que cega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de el Cristo. El propósito único de Satanás es que no se crea precisamente quién es el Cristo, que se crea en todo lo demás. Es que en este punto el entendimiento es entenebrecido por este ser para que no se comprenda, se crea y se obedezca precisamente que Jesús es el Cristo, pero que se comprenda y se crea mucho con la Biblia en la mano, que se crea y que se comprenda de muchos temas, pero no precisamente que Jesús es el Cristo. Porque si Satanás, él sabiendo que de esta manera
es que él puede dominar a la humanidad hoy, lo va a seguir haciendo de continuo para que la gente no se dé cuenta cómo es que él opera. Por eso es que lo que hoy el mundo no sabe es cómo Satanás opera. El mundo hoy sabe que Satanás existe. El mundo hoy hasta habla, algunos hablan de Satanás, otros ya lo han prohibido, otros han dicho que no se debe hablar. En fin, ¿sí? Una de las iglesias que establecimos nosotros en la religión aquí en Venezuela, después de que yo voy a esa iglesia a visitar, a hablar con el pastor, me reúno con el pastor a hablar y el pastor me dice que ya no teníamos que hablar de Satanás, que Satanás no existía. Y todo esto es el enredo que Satanás ha traído al mundo con la única intención de que no se crea que Jesús es el Cristo. Cuando yo voy a este pastor a compartirle el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, porque no fue el mensaje con el que nosotros levantamos esa iglesia, pero cuando voy a él, después de que me escucha, no comprende nada, pero me dice que es que Satanás no existe. Y eso muchos hoy en día muchos están creyendo eso, que es que no tenemos que hablar de Satanás porque es que ya Satanás no existe. ¿Que para qué hablar de Satanás? Esto es lo que el mundo no sabe de Satanás, cómo opera Satanás. El mundo sabe hoy, y muchos, es más, hasta los incrédulos, los que no van a una iglesia, los que no profesan ninguna religión, saben y dicen, sí, es que es Satanás. Le dicen, más le dan calificativo como de que Satanás es cochino, es puerco, le dicen. Pero no hay precisión en la fe de estas personas. Pero dicen que creen que verdaderamente Satanás existe y dicen que sí. Pero lo que no sabe el mundo hoy es cómo Satanás opera. Eso es lo que no sabe el mundo hoy. ¿Cómo es que Satanás opera? Y a tal punto que en 2 de Corintios 4:4, es lo que opera para que no se crea el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 31, por favor. Vamos a Juan 20, 31. Veamos esta cita. Juan capítulo 20, versículo 31. ¿Ok? ¿Lo tienen? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todo este escrito tiene un único propósito, esa Biblia que usted tiene ahí. Ese único propósito es que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Pero esto es lo que el mundo hoy no sabe. Pero ¿por qué el mundo no sabe que todo este escrito se ha dejado para que creamos que Jesús es el Cristo? Porque la obra de Satanás de manera continua ha estado presente para que el mundo no crea precisamente como dice la Escritura que tenemos que creer, como enseña la Biblia que tenemos que creer. Ha cegado el entendimiento aquí en este punto, que no creamos con la Biblia que Jesús es el Cristo, pero que con la Biblia nosotros creamos de muchas cosas. Por eso es que lo que el mundo no sabe hoy es cómo Satanás opera. Lo que el mundo no sabe hoy es cómo Satanás está en el mundo actuando. ¿Para qué? Para que no se crea el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Que se crea con la Biblia muchas cosas. Mensajes como los que escuchamos hoy a diario, de manera continua. Todo eso lo permite Satanás. Satanás permite que hoy el mundo pueda estar hablando con la Biblia en la mano de temas que pareciera que van a solucionar el problema del hombre. Todo eso lo está permitiendo Satanás. Pero ¿cómo es la manera que él opera? Que no creamos que Jesús es el Cristo. Que creamos con la Biblia lo demás. Por eso es que lo que el mundo no sabe de Satanás es cómo Satanás está operando. Pero allá afuera el mundo dice que cree en él. Es más, algunos lo reprenden. Algunos les echan agua a las personas para que Satanás no venga sobre ellos. Algunos van a los brujos para que Satanás no esté molestándoles a ellos, no los esté acosando, azotando. Todo esto. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué esto está en el mundo presente? No es porque la gente ignore de Satanás. Pero ¿qué es lo que la gente ignora? ¿Cómo Satanás está actuando? ¿Y cómo es que Satanás actúa hoy?
quitando el entendimiento para que no creamos que Jesús es el Cristo, cegando el entendimiento para que no creamos, como dice la Escritura, que tenemos que creer que Jesús es el Cristo. Eso es lo que el mundo no sabe hoy acerca de Satanás. Lo que el mundo no sabe de Satanás es cómo él opera y cómo opera él, cegándonos el entendimiento para que no creamos precisamente, como dice la Escritura, que Jesús es el Cristo. Que con la Biblia en la mano creamos lo demás. Es que es muy preciso Satanás, es muy certero en su engaño. Satanás tiene un poder inmenso, hermanos, a tal punto que su poder ciega el entendimiento de los más inteligentes, de los teólogos más letrados en el mundo sobre este libro, de los teólogos más elevados en conocimiento sobre la tierra. Es que así tenía él enceguecido el entendimiento de muchos sabios de la época, muchos inteligentes de la época, que se sabían toda la Escritura. Pero ¿qué era lo que verdaderamente no creían? No sabían que Jesús era Cristo. Y hoy se continúa repitiendo la historia. Es lo mismo. Es que el modus operandi, la manera en que Satanás opera, actúa, sigue siendo la misma. No ha cambiado. Sigue siendo la misma. Que no creamos precisamente como dice la Biblia que tenemos que creer. Y como dice la Biblia que tenemos que creer que Jesús es el Cristo. Y creyendo que Jesús es el Cristo tenemos vida. Pero Satanás, ¿cómo opera en este punto? Que no creamos precisamente que Jesús es el Cristo. Y por favor vayamos a Juan 10:10. Veamos Juan 10:10. Vamos a verlo. Juan 10, versículo 10. ¿Cómo dice la Escritura? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito de Satanás es que el propósito de Satanás es robar. Pero ¿qué es lo que roba Satanás? ¿Qué es lo que precisamente Satanás viene a robar? ¿Será que Satanás viene a quitarnos el carro? Pero eso es lo que el mundo hoy cree. Por eso es que lo que el mundo no sabe es cómo opera Satanás. Pero el mundo hoy dice, es más, escuchamos, y así lo hacíamos las oraciones en la religión, Satanás nos devolverá multiplicado lo que nos ha quitado, porque creíamos que el robar era eso, que Satanás nos venía a quitar las riquezas, que Satanás nos venía a quitar la familia, la empresa, la iglesia, creíamos los pastores, cuando llegaba alguno por ahí con en algunos momentos. Y decíamos que esto era lo que Satanás precisamente quería hacer. Pero el punto es lo que viene Satanás a robar. No es lo material. Es que él es el dueño de todo esto en el mundo. Él es el dueño de aquí en la tierra, de todo eso. Él gobierna sobre todo eso. ¿Acaso que él está interesado en quitarnos un carro? ¿En quitarnos la empresa? ¿En quitarnos la iglesia? No, es que ese no es el propósito. El mundo lo que no sabe es cómo Satanás opera. Y lo que quiere Satanás es que no creamos que Jesús es el Cristo. Que creamos que él viene a hacernos a hurtar y a matar. A hurtar, a robar todo esto. ¿Y de qué manera matar? Es que las personas hoy están de continuo encomendándose a Dios. Están de continuo, antes de salir, hace una oración encomendándose a Dios para que no les vaya a pasar nada, porque dicen es que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, y no vaya a ser que por ahí me meta la zancadilla y me haga caer, que yo vaya y muera por ahí en cualquier situación, pone accidentes. Por eso es que han surgido todas estas historias que usted ve por las redes. Iban todos en un carro y la Biblia iba en el maletero, pero lo único que no se dañó fue el maletero en el accidente. Y historias como esta. Historias que uno escucha de las personas porque está un misticismo con respecto al ser llamado Satanás. Pero ¿qué es lo que el mundo no sabe? ¿Cómo opera Satanás? Esto es lo que el mundo no sabe. Por eso es que Satanás lo que viene a hurtar es el creer que Jesús es el Cristo. Que nosotros no creamos como dice la Escritura. Porque él sabe que si nos quita esta fe,
Si a los que lo tienen les quita esta fe y a los que no la tienen, que no lo crean, que no lo vean, así nos mató. Comprenda esto. Cuando a Adán se le entregó el pacto, cuando a Adán se le entregó la palabra, ya en Génesis 2, 16 y 17, ¿cuál era la sentencia? ¿Cuál era la sentencia de Adán? De Dios para Adán, perdón. El día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que desobedezcas, el día que no creas precisamente la palabra que yo te doy, ¿sabe qué va a ocurrir? Ese día mueres. Y Satanás sabe que si nos mantiene ocupados en cualquier cantidad de cosas, creyendo con la Biblia en la mano muchos mensajes, de esta manera, Satanás sabe que nos va a matar. ¿Por qué? Porque si yo no creo precisamente que Jesús es el Cristo, esta es la manera como entonces Satanás me mata. Por eso es que el único interés de Satanás es que yo no crea precisamente que Jesús es el Cristo, pero esto es lo que no sabe el mundo. Esto es lo que hoy el mundo no sabe. Esto es lo que hoy el mundo desconoce. Los pastores desconocen. Los cristianos desconocen. Lo que hoy el mundo desconoce es este punto. ¿Cómo Satanás está operando? Es más, he escuchado a muchas personas que no van a iglesias. Los he escuchado decir que el Señor reprenda a Satanás. Los he escuchado decir eso. Que el Señor reprenda a Satanás. Pero no van a iglesia. No van a ninguna organización eclesiástica, religiosa, nada de esto. Pero dicen esto. ¿Pero qué es lo que no saben? Cómo Satanás está operando. Para que no crean precisamente que Jesús es el Cristo. De esta manera es que esto es lo que viene a quitar Satanás del que cree. Esto es lo que viene Satanás a quitar del que cree. Y la persona que no ha creído, que no lo crea. Por eso él los va a tener entretenidos en muchas situaciones para que no vean verdaderamente cuál es el único problema del hombre y cuál es la única respuesta de Dios. El único problema fue el que ocasionó él mismo, Satanás mismo. El único problema que el hombre tiene hoy fue el que Satanás ocasionó. ¿Y cuál es este único problema? Separado de Dios. Por eso es que él sabe que si cega el entendimiento de las personas para que no crean que Jesús es el Cristo, y él sabe que si le quita la fe a los que ya creen que Jesús es el Cristo, los mató. Ciertamente morirás. Esa fue la sentencia de Dios para Adán, y ocurrió, hermanos. De manera que Satanás lo sabe. Y como él sabe eso, ¿qué es lo que va a procurar? Que no se crea de manera precisa. Veamos, por favor. Vamos a Primera de Timoteo, hermanos. Acompáñenme a Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14, hermanos, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 13 y 14. ¿Ok? ¿Lo tenemos ahí a mano? Veámoslo. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Voy a leerlo, voy a repetirlo nuevamente, por favor, veamos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Primero Dios creó a Adán. Y el pacto que Dios le entregó, la palabra que Adán tenía que mantenerse creyendo hasta el final, fue la palabra que Dios le entregó en Génesis 2, 16 y 17. Pero esa palabra que Dios le entregó a Adán, para nosotros es una persona. Esa palabra se hizo carne, se hizo visible, y esa persona es Jesús, quien es el Cristo. Jesús, quien viene a cumplir el oficio del Cristo, quien vino a cumplirlo, perdón. Jesús, quien viniendo y cumpliendo, ejecutando la función del Cristo, él está demostrando que él es esa palabra
Porque ahora si yo creo que Jesús es el Cristo, es la manera como entonces yo tengo la vida de Dios. Y creyendo tengáis vida en su nombre. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Al que ignora esta palabra, por eso dice que primero se creó Adán, luego se crea Eva. Pero Eva es engañada por Satanás en el punto de que como no conocía con claridad el pacto, como no tenía precisión en la palabra que había salido de la boca de Dios, aquí viene el engaño de Satanás. Por eso es que Satanás, él aprovecha, él capitaliza la ignorancia. Él sí sabe aprovechar la ignorancia. Hoy el mundo rechaza a los ignorantes, pero Satanás los agarra. Porque ¿qué es lo que no sabe el mundo acerca de Satanás? Que Satanás nos quiere tener ignorantes en el pacto de Dios. Nos quiere tener ignorantes en que no creamos que Jesús es el Cristo, que no creamos, que no lo conozcamos, que no lo creamos. Porque si ocurre esto, se alumbra a nuestros ojos la fe, como dice la Escritura, que Jesús es el Cristo, salimos del gobierno de Satanás. Pero esto es lo que Satanás no quiere. Pero el mundo no lo sabe cómo opera. La ignorancia que hoy hay en el mundo es de manera que no se crea que Jesús es el Cristo, pero se crean muchas cosas. Eso sí lo permite Satanás. Veamos cómo lo dice el versículo 13, porque el 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada. La ignorancia que Eva evidenció allá en el capítulo 2, por favor, y usted lo puede leer luego, lea el capítulo 2. Usted puede leer todo el capítulo, perdón, el capítulo 3, ¿sí? De Génesis. Usted puede leer el capítulo 3 y ahí usted se va a dar cuenta de cómo fue que Eva fue ignorante en el pacto, porque cuando ella está hablando con Satanás, ¿qué ocurrió? Cuando ella está hablando con Satanás, siendo ignorante en el pacto, Satanás pudo capitalizar esto muy bien. También lo capitalizó Satanás, que hizo que ella agarrara el fruto, lo comiera, y no solamente ella, sino que le diera a su marido. Pero ¿qué ocurrió con Adán? Adán se le había entregado el pacto. Adán se le había entregado el mensaje. Pero ¿qué pasó con Adán? ¿Cómo es que Satanás engaña a Adán? ¿Qué ocurre con Adán? ¿Cómo logró quitarle el pacto a Adán? Es que Adán ya creía. A él se le entregó la palabra. Por eso es que el punto con Adán es que por incredulidad dejó de creer. Cuando él vio todo el escenario de lo que estaba ocurriendo, dejó de creer. Aquí está el punto. Dejó de creer Adán. ¿Por qué dejó de creer? Porque cuando Adán vio todo su alrededor, es que si Dios le había dicho que iba a morir y cuando ve que la mujer no cae, que no muere, ¿qué pasó pues? Él está viendo todo a su alrededor y de esa manera es que es él engañado con todo lo que estaba alrededor, porque él decía que creía y estaba aferrado hasta el final. Pero ¿qué pasó? Llegó Satanás, le evidenció con todo lo que estaba pasando alrededor e hizo que él dudara, que él dejara de creer. Esto es lo que Satanás hace hoy con los que están por el mundo testificando y diciendo que Jesús es el Cristo. Los que hoy creemos que Jesús es el Cristo, ¿cómo es que entonces Satanás viene a nosotros? Si confesamos que Jesús es el Cristo, estamos confesando que nada es problema, que ya Satanás ha sido quitado, que el pecado es perdonado y me encuentro con Dios. Eso es lo que confesamos. Ya nada es problema aquí en la tierra. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad que Satanás nos coloca alrededor para que nosotros entonces dudemos también? Pero ¿cómo que ya nada es problema? Por eso es que lo que el mundo no sabe es cómo Satanás actúa. Lo que el mundo no sabe es cómo Satanás actúa. ¿Cómo Satanás actúa? Que nosotros no creamos de manera precisa y correcta que Jesús es el Cristo. Pero a los que ignoran que Jesús es el Cristo, Él les permite creer muchas cosas con la Biblia en la mano. Pero ahora los que dicen que cree, Él les hace que duden con todo lo que está a su alrededor. Por eso es que Pablo decía, ya no estimo preciosa ni aún mi vida. Es que todo lo demás que este mundo me pueda presentar es que no me interesa, no me importa. ¿Por qué razón? Porque tengo un solo objetivo y es cumplir la evangelización mundial de nuestros días. Pero claro que estaba tentado Pablo a hacer muchas cosas. ¿Y acaso hoy es diferente? ¿Acaso hoy es diferente? Veamos a nuestro alrededor.
Decimos que creemos que Jesús es el Cristo, pero Satanás de cualquier manera coloca cualquier cantidad de situaciones para que nosotros dejemos de creer. Al ignorante, ¿cómo capitaliza él? Que no crea precisamente que Jesús es el Cristo. Que siga creyendo en muchas cosas, pero que no crea precisamente que Jesús es el Cristo. Aquí es donde entonces Satanás logra él capitalizar la ignorancia, porque de esta manera los mata. Pero a los que creemos, él nos pone a dudar con todo nuestro alrededor. El papá y la mamá con cáncer, los hijos enfermos, sin trabajo, en pandemia, y como que ya nada es problema. ¿Cómo que Jesús es el Cristo? Aquí viene la duda entonces. Aquí es donde entonces Satanás se levanta y dice, pero mira, pero ¿cómo que nada es problema? ¿No te ves cómo estás? ¿Y qué hace? Roba la fe, quita la fe y ahí nos volvió otra vez. Allá lo que él sabe hacer, matarnos. El día que de él comieres ciertamente morirás. Engañó a Eva capitalizando su ignorancia. Y a Adán, ¿cómo lo engaña? ¿Cómo le quita el pacto? ¿Cómo lo engaña? ¿De qué manera? Que dejara de creer con todo lo que estaba a su alrededor. Veamos primera de Timoteo, sí, ahí mismo. Vamos al versículo 13, hermanos. Primera de Timoteo, versículo 13, míralo ahí. Primera de Timoteo 1, versículo 13. Vamos a ver. Pablo, veámoslo ahí mismo. Primera de Timoteo 1, 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Por favor, ¿cómo que Pablo era ignorante? Pero ahora él mismo se está llamando así ignorante. Pero ¿cómo que Pablo era ignorante? Por favor. Es que Pablo sabía, dentro de todo el grupo de la época, Pablo era uno de los sobresalientes, uno de los que estaba por encima de muchos de los de su época. Pero él mismo se califica así como ignorante. Pero a todo el mundo él asombraba cuando en la sinagoga se levantaba. Era tal el poder que tenía Pablo que aún llevaba permisos para atacar a los que enseñaban que Jesús es el Cristo, a los que predicaban que Jesús es el Cristo. Él era un hombre de relevancia e importancia en la época. Tenía una influencia cual muy pocos tenían en la época. De manera que era un hombre que conocía mucha escritura, conocía mucho de la época, pero él se llama a sí mismo ignorante. Es que esto mismo es lo que hace Satanás, pero es lo que la gente no sabe. Satanás permite que sepamos mucha Biblia, pero que no creamos que Jesús es el Cristo. Entonces nos tiene ignorantes con el pacto de Dios, de no creer el pacto de Dios, ignorantes en el pacto de Dios. El pacto de Dios es que creamos que Jesús es el Cristo, pero sabemos mucha Biblia. Eso es lo que quiere Satanás, que la gente sepa Biblia hasta nomás, pero que no crea que Jesús es el Cristo. Porque el día que crea que Jesús es el Cristo, entonces ahí esa persona va a ser libre del poder de Satanás. Es quitado del poder de Satanás. Por eso es que Satanás no quiere que esto se sepa. Nos quiere mantener ignorantes. Él quiere que la gente siga, que el mundo de hoy siga siendo ignorante, porque esto es lo que el mundo no sabe, cómo Satanás actúa. Nos hemos dado cuenta, y bastante evidencia hay, cómo hoy el mundo pelea contra Satanás. El mundo hoy está peleando contra Satanás. Guerra espiritual, ignorancia en el pacto. No saben lo que el evangelio original de la Biblia resolvió. Por eso es que esto es lo que el mundo no sabe de Satanás. Pero Satanás actúa desapercibido para que la gente siga creyendo que él hace muchas cosas, pero que no crean su único propósito. Para que nosotros sigamos ignorantes en el pacto, que no conozcamos el pacto. No importa que el mundo siga así, porque él sabe que si el mundo sigue siendo ignorante en el pacto, que Jesús es el Cristo, no se va a salvar. No va a regresar Jesús el Cristo. No se cumple la evangelización mundial. Y la gente va a estar entretenida resolviendo sus situaciones. Esto es lo que Satanás quiere. Por eso Pablo dice, lo hice por ignorante e incrédulo. La ignorancia se paga caro, pero esta no es cualquier ignorancia. Es no creer, no saber. El no saber no nos permite creer. Por eso la fe viene por el oír y al oír la palabra. Es decir, si no puedo ver a Jesús el Cristo, no puedo escuchar de Jesús el Cristo, ¿cómo surge esta fe?
Pero esto es lo que Satanás ha logrado en el mundo, que con la Biblia en la mano no se predique que Jesús es el Cristo, que se predique de Jesús, que se predique de Cristo, que se predique de Jesucristo, que se predique de amor, de paz. Hoy se predica de resurrección. Hoy en el mundo se está predicando de resurrección. Que esta semana se ha usado la Biblia como nunca, pero veamos cuál es el propósito con el que se está usando la Biblia. Veamos cuál es el propósito con el que toda esta semana se está usando la Biblia. No es el propósito específico para que creamos que Jesús es el Cristo, pero esto es lo que Satanás ha logrado. Que la gente esta semana se abstenga de hacer muchas cosas que llaman pecado, ¿sí? Pero que el resto del año no importa, que sigan siendo como sea. Este es el engaño de Satanás. Lo que el mundo no sabe es cómo Satanás opera. Y ignorante se llamó a sí mismo Pablo. Yo era un ignorante e incrédulo, pero ¿qué era lo que Pablo no creía? Prestemos atención, hermanos. ¿Acaso Pablo no creía en el Mesías? ¿Acaso Pablo no creía en el Mesías? Claro que Pablo creía en el Mesías. Lo estaba esperando al Mesías. A tal punto Pablo creía en el Mesías que perseguía a los que enseñaban que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Pablo perseguía a estas personas. ¿Pero por qué Pablo perseguía a estas personas? ¿Porque no creía en el Cristo? ¿Porque no creía en el Mesías? Claro que lo creía. ¿Cómo está la iglesia hoy? La iglesia está llena del Mesías. La iglesia está llena del Cristo. Y esta es la obra que Satanás le ha permitido a la iglesia. Eso es lo que el mundo no sabe. Entonces, como creen en el Mesías, como creen en el Cristo, en un Cristo dicen que sí. Pero ¿qué es lo que no cree la iglesia hoy? Que Jesús es el Cristo. Esta era la ignorancia y la incredulidad en la que vivía el apóstol Pablo. Por eso él se llama a sí mismo: yo era ignorante e incrédulo. Ignoraba que Jesús era el Cristo, por eso no creía que Jesús era el Cristo. Esto es lo que el mundo no sabe, que es lo que hace Satanás. Esto es lo que hace Satanás. Que no lo creamos de esta manera. Que creamos en Jesús. No, pues que hoy en las cárceles he estado predicando. ¿Y qué me dicen? Yo creo en Dios, creo en Jesús, creo en Cristo, creo en Jesucristo. Pero a ninguno le he escuchado que diga que cree que Jesús es el Cristo. Porque esta es la obra de Satanás. Esto es lo que el mundo no sabe. Entonces la gente cree que por creer de maneras como se ha enseñado, que creyendo de esta manera verdaderamente somos salvos, pero no es así. Y que el Padre, por medio de su Espíritu Santo, nos permita ver con claridad estos puntos, hermanos. Que es que Satanás está actuando de muchas maneras, pero con el propósito es uno solo. Y la gente está enfocada en supuestamente en las consecuencias de lo que Satanás está haciendo, para ver cómo la solucionan, para ver cómo solucionamos la pandemia, para ver cómo solucionamos la crisis económica, para ver cómo solucionamos la política, porque es que los países, entonces todos están en eso. Las iglesias hoy están envueltas en las situaciones políticas de los países, porque ellos creen que de esta manera Satanás va a salir. Y entonces Satanás va a salir del gobierno y así ahora sí vamos a gobernar los hijos de Dios. Pero si no se cree que Jesús es el Cristo, seguimos en el mismo engaño de Satanás. Por eso es que hoy en día el mundo no conoce. El mundo no sabe verdaderamente cómo actúa Satanás. Esto es lo que el mundo ignora hoy. Saben muchas cosas de Satanás, pero lo que no saben es cómo él actúa. Por favor, vamos a Oseas. Acompáñenme a Oseas capítulo 6, versículo 7, hermano. Oseas 6, 7. Hoy hablando acerca de lo que el mundo ignora de Satanás. Lo que el mundo no sabe de Satanás. ¿Qué es lo que el mundo no sabe de Satanás? ¿Cómo es que él opera? Y Oseas capítulo 6, versículo 7, ¿qué enseña? Veámoslo. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Mas ellos, cual Adán, allí prevaricaron el pacto. Es decir, así como Adán y Eva, todos los demás, así como Adán, ellos, está haciendo referencia a todo el pueblo judío. El pueblo judío, desde Adán para abajo, todos cayeron en la misma ignorancia, en la misma incredulidad, violando el pacto que Dios dio. ¿Pero por qué? Todos hasta el día de hoy nacimos en esa condición. Por misericordia del Padre, a través del Espíritu Santo, nos ha permitido creer que Jesús es el Cristo, pero todos nacimos en esta condición, separados de Dios, porque el actuar de Satanás
llevó a que uno, Adán, ahí está, Oseas 6:7. ¿Cuál Adán? Y claro que Adán y Eva, haciendo referencia a esta pareja. ¿Cuál Adán? Traspasaron el pacto. No les importó la palabra que Dios dio, así ellos también. Todos, de aquí para abajo, todos en esa misma condición. Pero ¿qué es lo que hoy el mundo ignora de Satanás? No, es que todos somos hijos de Dios, pero ignora que son hijos de Satanás. Todos separados de Dios. Es que volvió Satanás a capitalizar la ignorancia y de esta manera incredulidad. Cuando él logra que las personas no vean, no se percaten, no se den cuenta de que toda la escritura es para que creamos que Jesús es el Cristo, no surge esta fe, así él capitaliza esto y así hace que todos se mantengan prevaricando el pacto, desobedeciendo, menospreciando, violando la palabra que salió de la boca de Dios. Y la palabra que salió de la boca de Dios es una persona. Esa persona es Jesús, quien vino a cumplir el oficio del Cristo. Jesús, quien demostró ser el Cristo. Esto es lo que el mundo no sabe hoy. ¿Cómo opera Satanás? ¿Para qué? Para que entonces el mundo siga entretenido en lo demás. Y veamos, por favor, es que a Israel le pasó igual. Esa ignorancia e incredulidad. Y venga a Efesios, hermanos, acompáñenme a Efesios, por favor. Vayamos al libro de Efesios. Vamos a Efesios capítulo 2. Acompáñenme ahí. Versículo 2. Efesios 2:2. Ajá, ya está. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El no creer que Jesús es el Cristo, esto no se cree porque hay un espíritu que es el mismo espíritu de Satanás quien está gobernando a la persona para que no crea que Jesús es el Cristo. Que la persona crea en Jesús, que crea en brujería, que crea en Cristo, que crea en milagros, que crea en la Virgen, en los santos, en el Papa, que crea en el pastor, que crea en todo el mundo, pero que no crea que Jesús es el Cristo. Entonces la gente, como cree en Dios, cree en Jesús, cree en Cristo, cree en todo esto, dice, no, pero es que yo no soy hijo de Satanás. Pero no creen que Jesús es el Cristo. Y es la única fe de la cual nos habla toda la Biblia. Y aquí es donde el espíritu de la desobediencia. Es que es el mismo Satanás operando en la vida de la persona. Cuando yo no creo que Jesús es el Cristo, aquí es donde Satanás capitalizó toda la ignorancia para que yo no crea. Soy un incrédulo. Ahí está operando el espíritu de desobediencia. La palabra que Dios dio a Adán era: de todos los frutos de los árboles podéis comer, excepto el árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comieres, morirás. Ciertamente morirás. Para nosotros hoy es: si no crees que Jesús es el Cristo, estás muerto. Porque creyendo que Jesús es el Cristo, tienes la vida. Es la misma palabra, pero ahora es una palabra hecha carne. Pero ¿qué es lo que quiere Satanás? No la crean. ¿Cómo opera Satanás? No crea que Jesús es el Cristo. Que siga creyendo lo demás con la Biblia en la mano, no importa. Aquí está, hermanos. Por eso es que lo que el mundo no sabe hoy es cómo Satanás opera. Al que no conoce el pacto, que no lo escuche. Él está ocultando a las personas para que no escuchen el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Él de todas las maneras lo va a lograr hacer hasta el punto en el que muchos ni siquiera van a escuchar el mensaje de manera de las primeras de cambio. Pero al final todos tendrán que escuchar que Jesús es el Cristo para que de esta manera se cumpla la evangelización mundial. Él está tratando de ocultar a los dignos, a los hijos de paz. Él está tratando de ocultarlos. Pero la misericordia de Dios nos ha alcanzado, nos permitió escuchar que Jesús es el Cristo y nos permitió la fe. Pero ¿qué es lo que el mundo hoy no conoce? ¿Cómo Satanás está actuando? Para que no creamos que Jesús es el Cristo. Por eso es que aquí el espíritu de desobediencia es este que está operando en el mundo. Esa es la corriente que hoy está en el mundo. ¿Cuáles son estas corrientes? Corrientes filosóficas, corrientes humanistas, corrientes doctrinales, corrientes de toda índole que hoy la sociedad está, que en la sociedad se está imponiendo. Pero esto es el engaño de Satanás para que no creamos precisamente que Jesús es el Cristo. Entonces Satanás mantiene a todas las personas en desobediencia, creyendo muchas cosas, pero no creyendo que Jesús es el Cristo. Este es el punto en el que nosotros tenemos que detenernos, hacer un alto en nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe?
en verdad yo creo que Jesús es el Cristo, ahora obedezco, cumplo la evangelización mundial. Si no, sigo siendo un gobernado por Satanás. Tengo un espíritu de desobediencia que es el que me gobierna. Si no cumplo la evangelización mundial es porque no creo que Jesús es el Cristo. Y si no creo que Jesús es el Cristo es porque esta es la obra misma de Satanás. Que usted crea en Jesús, en Cristo, en lo demás, eso está lleno del mundo. Ya eso que 2000 años han pasado. ¿Y por qué no se ha cumplido la evangelización mundial en nuestros días? Por esa razón. Vamos, por favor, veamos ahí, Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, hermanos. Veamos el versículo 19. Primera de Juan 5, 19. Búsquelo. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Pero la única manera que verdaderamente nosotros nos encontramos con Dios es que creamos que Jesús es el Cristo. Pero Satanás, sabiendo esto, él busca de muchas maneras cegar el entendimiento para que no lo creamos. Nadie verdaderamente es hijo de Dios. No se encuentra nadie con Dios si no cree, como dice la Escritura, que Jesús es el Cristo. Porque es Satanás quien está gobernando este mundo. Él tiene a merced el mundo entero y ha estado trabajando para que el mundo no crea cómo es que él opera, que el mundo no sepa verdaderamente cómo es que Satanás opera, pero que sepa muchas cosas. Hoy en el mundo entero que está bajo el maligno, aún se cree que se está bajo el poder de Dios. No se cree que Jesús es el Cristo, pero dicen que están bajo el poder de Dios. No se cree que Jesús es el Cristo, pero dicen que son hijos de Dios. Esta es la manera como Satanás ha logrado ocultar el evangelio original de la Biblia. Eso es lo que el mundo no sabe hoy. Cómo Satanás está operando. Que crean en muchas cosas, pero no precisamente que Jesús es el Cristo. Y veamos, por favor, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Venga conmigo a Segunda de Corintios, capítulo 11, hermano. Vamos a ver el capítulo 11 de Corintios. Segunda de Corintios 11. Vamos a ver el versículo 13 y 15. Véalo, por favor, conmigo. Segunda de Corintios 11, versículo 13. Vamos a ver desde el versículo 13 al 15. Juzgad vosotros mismos. Perdón, disculpa, tengo primera. Disculpe. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 11, versículo del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué es lo que el mundo no sabe hoy? Que todo aquel, ¿qué es lo que el mundo no sabe hoy de Satanás? ¿Qué es lo que el mundo hoy no sabe de Satanás? Que los que predican con la Biblia en la mano, pero no predican que Jesús es el Cristo, son ministros ¿de quién? Si el propósito único de toda la Biblia es que creamos que Jesús es el Cristo y yo no predico con la Biblia en la mano, no predico, no enseño, no demuestro por la Escritura que Jesús es el Cristo, entonces soy un ministro de Satanás, no soy un ministro de Dios. Porque toda la Escritura se dejó para que creyéramos que Jesús es el Cristo. Pero si yo hoy con la Biblia en la mano hablo de cualquier cantidad de mensajes, de temas, pero no que Jesús es el Cristo, ¿dónde está la fe? ¿Cuál es mi fe? Por eso es que lo que el mundo no sabe de Satanás es que Satanás permite que con la Biblia en la mano, en los púlpitos de hoy se hable de muchos temas que supuestamente son la solución y la respuesta al problema que hoy ve la sociedad. Si usted tiene problema económico, venga, yo le doy un mensaje de economía con la Biblia en la mano. Si usted tiene problemas familiares, ¿qué es lo que el mundo dice? Los pastores, los predicadores hoy en día, venga, yo le doy un mensaje de familia. Si usted tiene problemas de enfermedad, salud, venga, yo le voy a dar un mensaje para que usted crea en un milagro. Y así sucesivamente, para de contar. Ya de ahí para abajo ya la religión, hay bastante evidencia hoy en el mundo ya, para que usted, es además que yo lo diga. Pero ahí está.
Porque eso es lo que Satanás ha logrado en más de 2000 años y eso es lo que hoy el mundo no sabe de Satanás. Esa es la manera como Satanás ha engañado al mundo hasta hoy en día, para que el mundo crea muchas cosas, pero no precisamente que Jesús es el Cristo. Pero él, ¿cómo lo hace? Desde los púlpitos, con sus ministros. Es que yo era un ministro de Satanás, con la Biblia en la mano, levantando iglesias. Era un ministro de Satanás, porque hablaba de todo con la Biblia en la mano. Incluso hasta hablaba de Satanás, llegué a hablar. Pero lo único que no hablé con la Biblia en la mano fue que Jesús es el Cristo. Era hijo de Satanás. Pero claro, solamente por gracia de Dios es que se recibe la revelación de que Jesús es el Cristo y podemos darnos cuenta de cuál era la condición en la que nosotros estábamos. Esa era mi condición. Hace 5 años esa era mi condición. No creía precisamente que Jesús es el Cristo por la obra de Satanás, pero yo ocultaba esto, yo ignoraba esto. Y como era un ignorante en la obra de Satanás, por eso yo creía que le estaba sirviendo a Dios. ¿Pero a qué Dios? Al Dios de este siglo, al que tenía cegado mi entendimiento para que yo no creyera precisamente que Jesús es el Cristo. Por eso ahora hoy agradezco al Padre que por medio de su Espíritu Santo a mí y allá a varios consiervos en el mundo les ha dado la gracia de creer. Y claro que no pretendemos haber alcanzado todo. La fe tiene que ser perfeccionada. Esto no es simplemente salir gritando por todos lados, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. Claro que lo podemos hacer, pero tenemos que afirmarnos en esta fe. El Padre nos tiene que ayudar. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Si no viene este perfeccionamiento en esta fe, mañana terminamos nosotros como los del mundo, en lo mismo, pero solamente que decimos Jesús es el Cristo. Que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo, porque este es el espíritu de desobediencia que el mismo Satanás quiere que esté en el mundo hasta el día de hoy. Y Primera de Juan capítulo 2:22. Mira lo que dice Primera de Juan 2:22. Veámoslo, hermanos, por favor. Primera de Juan 2:22. Primera de Juan 2:22. Dice, ¿quién es el mentiroso? Es una pregunta. ¿Quién es el mentiroso? No, tranquilo, pastor. Los pastores no son mentirosos. Los curas no son mentirosos. No, ellos no son así, pastor. ¿Cómo usted va a decir eso? Veamos. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo el que no predica con la Biblia en la mano, el que no demuestra con la Escritura, es porque no cree que Jesús es el Cristo. El que no demuestra, el que no predica que Jesús es el Cristo, es porque no lo cree. Usted puede creer en lo que usted quiera y por eso de la abundancia del corazón es lo que usted va a hablar. Pero sepa que no se encuentra con Dios si no cree, como dice la Biblia, que Jesús es el Cristo. Por eso es que no se puede hablar de lo que no se cree. Pero como el mundo hoy cree en temas que ya están de más, no los voy a seguir repitiendo, esta es la obra de Satanás. Que se predique con la Biblia en la mano de cuántos temas, pero no que Jesús es el Cristo. Esto es lo que el mundo hoy no sabe acerca de Satanás. Y hasta el día de hoy, la obra de Satanás ha tenido tanto éxito, Satanás allá en la tierra, que hoy buscamos a los que crean que Jesús es el Cristo. Y nos cuesta para conseguirlos. Nos cuesta, hermanos. Estamos buscándolo. Y claro que no vamos a parar porque esta obra no es nuestra. No vamos a parar. No vamos a detenernos. Si nos detenemos es porque dejamos de creer que Jesús es el Cristo. Nos ganó Satanás. Ya hizo que yo dejara de creer. Me quitó la fe. Si se la quitó a Adán, deténgase, por favor. Se la quitó a Adán, al hombre original. Por eso es que yo aquí no puedo estar simplemente, no, me conecto aquí en la plataforma un día, grito que Jesús es el Cristo, meto 3 aplausos, canto 2 canciones y me fui. Sabroso, ya cumplí. No es religión, hermanos, no es religión. Es Jesús el Cristo. El que cree ahora cumple la evangelización mundial. Busca al digno. Ya nada es problema. Ya nada es problema. A esa persona a la que Dios le da la gracia de creer que Jesús es el Cristo, ya nada es problema. Todo está resuelto. Y las situaciones van a seguir estando, hermano, presentes, pero ya no son un problema. Ya no son un problema. Veamos qué es lo que enseña Apocalipsis 12, versículo 9. Apocalipsis 12, 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, Satanás. Satanás fue lanzado desde el mismo cielo. Fue lanzado a la tierra. Dios mismo lo saca del cielo. Pero este ser
llega a la tierra con un poder, porque es el poder que se le atribuyó en su creación. Por eso es que el hombre quedó por debajo de Satanás cuando Satanás logra que el hombre viole el pacto, que el hombre no crea la palabra que salió de la boca de Dios. Es decir, Satanás está por encima del hombre hoy si no cree que Jesús es el Cristo. Pero esto es lo que ignora la sociedad. La sociedad cree que porque sabe Biblia está por encima de Satanás, pero no cree que Jesús es el Cristo. De manera que es arrojado, y no se vino él solo, sino que es arrojado con la cantidad de ángeles que hoy, demonios caídos son, ángeles caídos, perdón, que son demonios, y ese es el ejército con el que él está trabajando aquí en la tierra, y serán poquitos. Por eso es que Satanás no descansa, él no es omnisciente, ni omnipresente, pero tiene un ejército que constantemente está tratando de que las personas no escuchen que Jesús es el Cristo. Y los que creen que Jesús es el Cristo, ¿cómo quitarles el pacto? Por eso es que esto no es algo simple y sencillo. Esto es detenerse y pararse duro en la roca que es Jesús el Cristo, entender, comprender, creer y obedecer que ya nada es problema. Cumplimos la evangelización mundial en nuestros días, aún comprendiendo y sabiendo cómo Satanás está operando. Pero mientras usted no obedezca, mientras usted deje de obedecer, Satanás le está ganando. Es decir, mientras no esté buscando al digno, si usted cree, usted obedece. Si cree que Jesús es el Cristo. Por eso es que Satanás fue arrojado a la tierra con las tres, ¿cómo dice? El versículo 9 dice, y sus ángeles fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles, ¿sí? Una cantidad de ángeles que dice específicamente la Biblia enseña que las 3/3 partes, es decir, un ejército grande, hermano. No son pocos. Por eso es que Satanás viene con un poder que hoy el mundo no lo conoce. El mundo desconoce cómo Satanás está actuando. Y por eso es que Satanás sigue matando a las personas. Sigue como matándolas, siguen muertas como no creyendo que Jesús es el Cristo. Y a los que creen que Jesús es el Cristo, a muchos los ha matado, robándoles la fe, quitándoles la fe. Vea, es que ¿por qué Satanás? ¿De dónde Satanás vino con tanto poder? ¿De dónde Satanás vino con todo ese poder? Vamos a Ezequiel. Por favor, venga conmigo a Ezequiel. Vamos al capítulo 28 de Ezequiel. Ezequiel 28, vamos al versículo 13, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 28 de Ezequiel, capítulo 28, vamos a leer desde el versículo 13 al 15. ¿De dónde vino con tanto poder este ser espiritual? Que hoy el mundo ignora el poder que este ser tiene, porque es un poder a tal punto que gobierna este mundo, tiene un ejército, tiene un poder inmenso este ser, no es cualquier ser. Pero veamos, en Ezequiel 28, versículos 13 a 15. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cormerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, es un ser creado. ¿Ok? Es un ser creado. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este es un ser creado, pero no fue creado como Satanás. Dios no creó a Satanás, pero este ser es un ser creado. Fue creado como un querubín grande y protector. Dios no creó a Satanás. Dios fue un ángel, un querubín, uno de alto rango, de autoridad. Era uno entre la jerarquía de los ángeles. El querubín, protector, está por encima. Por eso es que él arrastra a las 3/3 partes de los ángeles. Tenía autoridad, tenía influencia sobre el resto de los ángeles. Pero Dios no creó a Satanás. Dios fue a un ángel, a un querubín,
Aquí está el poder que radica en este ser espiritual creado. Pero Dios no creó a Satanás. ¿Qué ocurre en las 3/4 partes de los ángeles que él arrastra? ¿Por qué lo arrastra? Es que desde el cielo el hombre, a este ser espiritual se le dio este poder de influencia para que gobernara, para que tuviese influencia sobre la creación de Dios, allá, a todos los ángeles que Dios había creado. Dios no creó a Satanás, Dios fue un querubín protector. Pero ¿qué ocurre? Veamos, este ser es creado, pero es creado con poder. Es que no fue cualquiera, hermanos. Fue un ser al que Dios creó, a un ángel, un querubín. Y ese querubín, después de que ve toda la creación de Dios, todo lo que Dios había creado, entonces él quiso ser igual a aquel quien le había creado. Él quiso ser igual a su creador. Por eso es que Juan capítulo 1, específicamente el versículo 1 al 3, dice que Dios, y vamos a leerlo para que veamos. Juan capítulo 1. Vamos a verlo específicamente. Es que, ¿quién fue el que creó todo? Vamos a verlo. Juan capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue creado por Dios y para Dios. Es decir, ¿quién fue el que creó todo? Es que está haciendo referencia a que al que creó todo es Jesús, quien es el Cristo. Pero Jesús, quien es el Cristo, no creó un Satanás, no creó a Satanás, no creó a un demonio. Él creó fue un querubín protector, además. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Este querubín quiso ser igual a su creador. Por eso es que cuando él engaña a Adán y a Eva, es que van a ser iguales a Dios, le dijo, porque esto fue lo que hizo que de ser querubín pasara a ser ahora un Satanás, un adversario, un maligno. Después de ser este querubín, que aquí es la creación de Dios, es el querubín. Dios no creó a Satanás, pero él se convierte en este ser cuando quiere ser igual a su creador. Y queriendo ser igual a su creador, aquí está el punto. ¿Quién puede ser igual a Dios? Y cuando él quiere ser igual a Dios, está haciendo referencia específicamente a quién le creó. Es que todo fue creado por Jesús el Cristo. Es que él es Dios. Todo fue creado por él. Y veamos Colosenses. Es que él quiere, desde el principio, que se halló la maldad en él. ¿Cuál fue esa maldad que se halló en él? Vamos a Colosenses 1. La maldad que se halló en él es que él quiso ser igual a Jesús el Cristo. Porque él no quiere que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Porque él se opone, y esta es la manera en que él está actuando, pero es lo que el mundo no sabe. Que el mundo crea lo demás, no le importa a Satanás. Pero que usted crea que Jesús es el Cristo, eso es lo que verdaderamente le importa a él. Porque él quería ser igual a Jesús el Cristo, pero sabe que no puede. ¿Y de qué manera entonces él sigue operando? Que usted no crea. Que usted no crea que Jesús es el Cristo. Porque al nosotros creer que Jesús es el Cristo, salimos del dominio de Satanás. Es resuelto el problema de la separación con Dios. Es decir, ya Satanás no va a tener en nosotros, ya no va a estar habitando, ya no nos va a gobernar. Ahora viene Dios mismo a gobernarnos. Y él sabe que le queda poco tiempo, que la evangelización mundial se va a cumplir en la generación de los que se aferren hasta el final y que no vacilen ante el mundo de poder hablar, precisar, confesar, demostrar por las escrituras que Jesús es el Cristo, porque esta es la fe que Dios por gracia nos ha dado. Veamos Colosenses capítulo 1, vamos a leer el versículo 16, hermanos. Colosenses 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Y a quién está haciendo referencia? ¿Quién creó todo? Pero Jesús el Cristo no creó a un Satanás. Jesús el Cristo creó fue a un querubín protector y para su servicio. Por eso es que leíamos en Ezequiel. Es que lo hizo para él.
Leíamos aquí en Juan y en Colosenses, es que es por él y para él. Por eso Pablo decía, es que yo, y no solamente Pablo, los apóstoles, lo leemos. Yo, Pablo, siervo de Jesús el Cristo. Cuando hacían referencia a ellos, es que eran siervos de Jesús el Cristo. Es que todo lo que Dios hizo, o él hizo incluso los ángeles para que le sirvieran. ¿Sí? Él creó al hombre para que el hombre fuese, aunque es su creación, pero para que le sirviera a él, para que llenara la tierra de la imagen de Dios. Todo lo hizo Dios para él y por él. Jesús el Cristo es quien crea todo. Pero Dios, Jesús el Cristo, no creó a un Satanás. Jesús el Cristo creó a un ángel, querubín, protector, con influencia, que tenía una autoridad por encima de todos los ángeles que él había creado. Pero quiso ser igual a Jesús el Cristo. Y hasta el día de hoy, él sigue imitando todo. Hasta el día de hoy, él quiere imitar todo. Por eso permite que en las iglesias se haga todo lo que se hace. Permite que hoy en el mundo esté como esté, pero que se crea en Dios, que se crea en muchas cosas. Pero ¿qué es lo que ignora el mundo de Satanás? Es que todo eso él lo está haciendo y todo eso él lo permite y ayuda a que la gente haga y crea todo eso para que no crean que Jesús es el Cristo. Porque si creemos que Jesús es el Cristo, hasta ahí llegó el poder de él en la vida del que cree, en la vida al que Dios le da la gracia de creerlo. Por eso es que el hombre no puede vencer a Satanás. Hermanos, el hombre no puede vencer a Satanás, ni porque le eche aceite, ni porque le echen agua, ni porque lo reprendan, ni porque ore, ayune y vigile mucho. No se va a Satanás. Y veamos, por favor, quiero ver algunas citas con ustedes para que finalicemos. Sé que ha avanzado el tiempo. Vamos a Hebreos, por favor, acompáñenme a Hebreos. No puede el hombre vencer a Satanás, pero ¿qué es lo que ignora hoy el mundo? Y por eso hacen guerras espirituales. Se han escrito libros de guerras espirituales, predicaciones de guerras espirituales, cómo vencer a Satanás. Y se venden los libros, la gente los compra, porque la gente quiere ver cómo sale de la influencia de Satanás. Entonces Satanás juega con todo esto. Satanás envuelve a la gente, los engaña, lo tiene ahí envueltos en esa falacia, en esa mentira, para que la gente crea que así se va a ir Satanás. Hebreos capítulo 2, versículo 14, por favor. Veámoslo. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿De quién está haciendo referencias? De una persona. Esa persona es Jesús, quien ejecutó, quien cumplió el oficio del Cristo. Por eso es que el hombre no puede vencer a Satanás. La única manera que el hombre verdaderamente puede ser libre del poder de Satanás es creyendo que Jesús es el Cristo. No es creyendo en Jesús. Tampoco en Cristo ni en Jesucristo. Esto era, ya lo vimos. Ya vimos cómo aún el apóstol Pablo creía en el Mesías, creía en el Cristo. Pero no era libre de Satanás porque no creía que Jesús es el Cristo. Cuando sus ojos fueron abiertos y el Padre por medio del Espíritu Santo le da la gracia de creer que Jesús es el Cristo, entonces aquí es donde verdaderamente el hombre puede ser libre. De lo contrario, no hay libertad en esto, hermano. Si no creo que Jesús es el Cristo, no hay libertad, aunque yo lo reprenda, aunque yo haga lo que sea. Es que vea, ¿quién fue Jesús el Cristo? Por medio de esa, es que él participando, él siendo partícipe, es que él es el que participa, él es el que lo hace. Él hace referencia a que en el Antiguo Testamento se participaba de la sangre, de todos esos rituales, pero era sombra de quien él verdaderamente era el único que podía derrotar a Satanás, a la muerte. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Quedó muerto el hombre gobernado por la muerte, gobernado por Satanás. La única manera que el hombre pueda verdaderamente vencer esta muerte es porque Dios mismo, resolviéndolo, le da la gracia de creer que Jesús es el Cristo. Veamos, vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, hermanos. Filipenses 2. Vamos a leer el versículo 6 y 8. Filipenses 2, versículos 6 y 8. Que dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El único que
que muere en la cruz para derrotar, quitar el imperio de Satanás es Jesús. Por eso es que Jesús está demostrando ser el Cristo. Jesús con la muerte en la cruz y la resurrección está demostrando ser el Cristo. Pero claro que con todo lo que él cumplió, ¿no? Estos son los dos puntos más altos de toda la obra del Mesías. Murió y resucitó. Aquí está. ¿Y quién fue ese? El que murió en la cruz. Claro que muchos murieron en la cruz, pero ninguno lo hizo para quitar el pecado. Ninguno lo hizo para derrotar a Satanás. Los demás que murieron en la cruz eran pecadores, pero el único sin pecado que murió para derrotar el pecado, para quitar la muerte, es Jesús. Por eso es que Jesús está demostrando ser el Cristo. Y en primera de Juan capítulo 5, versículo 4, ¿qué dice? Veamos qué dice primera de Juan 5, 4. Búsquelo, por favor. Primera de Juan 5, versículo 4. ¿Lo tiene? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Ahí mismo, lo puede leer. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y en el versículo 4 enseña que esta es la única manera de vencer al mundo. Es decir, de que Satanás sea quitado de nosotros. De que el quien gobierna este mundo sea quitado de nosotros es solo si creemos, como dice la Escritura, que Jesús es el Cristo. Porque solo así se nace de Dios. Lo que el mundo no conoce hoy es cómo Satanás, lo que el mundo no sabe hoy en día es cómo Satanás opera. ¿Y cómo Satanás opera? No permitiendo que creamos que Jesús es el Cristo. Que creamos en muchas cosas. Todo eso lo permite Satanás. Pero que no creamos precisamente que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo, Maranata. Muchas gracias, amados consiervos. A todos este tiempo. Gracias por estar ahí. Vamos a orar para que finalicemos este tiempo de culto, de proclamación a Jesús el Cristo en este domingo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo, porque nos has permitido hoy escuchar acerca del evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo, y poder comprender de manera más clara, más precisa, la obra que Satanás ha hecho en el mundo. Lo que el mundo no sabe acerca de Satanás es cómo él ha estado operando. Y hasta el día de hoy lo ha hecho con éxito, pero ayúdanos para que nosotros podamos ayudar a otras personas y que no caigamos nosotros en ese mismo engaño. Que no seamos de los que Satanás nos quite la fe, nos robe la fe. Es que no es simplemente repetir Jesús es el Cristo. Es que si en verdad lo creemos, pues claro que lo repetimos, lo anunciamos, lo demostramos por toda la Escritura. Pero de esta manera vamos a cumplir la evangelización mundial. Porque Jesús el Cristo regresa cuando se cumpla la evangelización mundial en nuestros días. Gracias, Padre, por cada uno de los consiervos de diferentes naciones que están en este tiempo aquí en la plataforma. Gracias a los que están por WhatsApp también, Padre. Oramos para que por medio de tu Espíritu Santo tú nos ayudes a que nuestra fe sea perfeccionada, afirmada, fortalecida y establecida. Que no seamos de aquellos que fluctúan, de aquellos que simplemente gritan, pero hasta ahí. Que verdaderamente seamos afirmados, ayúdanos, porque si no está esta fe hasta los tuétanos en nosotros, pues verdaderamente Satanás en cualquier momento, con su mismo engaño, como vemos que lo ha hecho, así también lo puede hacer con nosotros. Oramos, Padre, por cada uno de nosotros. Oramos para que nos mantengamos hasta el fin, para que no nos pase lo de Adán. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo. Por medio de tu Espíritu Santo, ayúdanos a ver más preciso a Jesús el Cristo. Que ya mi problema está resuelto, que el problema de Satanás no lo puedo yo resolver de ninguna manera. Que si creo que Jesús es el Cristo, esta es la fe que vence al mundo. Ayúdanos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, a creer precisamente que Jesús es el Cristo. Muchas gracias en este tiempo. Gracias por el culto de proclamación a Jesús el Cristo hoy. Gracias por cada uno de los hermanos. Oramos porque en todos estos países hoy, aquí los que están conectados, permítenos encontrar aquellos que también van a cumplir la evangelización mundial en estos días. Oramos por las personas que escucharon hoy. Oramos por todas esas
esos movimientos de la palabra de Dios, reuniones, conferencias de búsqueda que durante toda esta semana se van a estar haciendo. Gracias, Padre, porque esta obra no es nuestra. Esta obra es tuya, pero tú estás usando a tus discípulos, a los discípulos de Jesús el Cristo. Gracias por este tiempo. Hemos orado en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Gracias, amados consiervos de la evangelización mundial en nuestros días. Saludo a todos. Maranata. No. Jesús Cristo. Jesús es el Cristo. Maranata, hermano. Bendiciones a todos. Maranata, gracias. Saludo, hermanos. Maranata. Jesús es el Cristo. Sí, verdad. Maranata. Maranata.